Este programa contiene escenas que han sido reconstruidas prestando especial atención a la veracidad histórica. La mente de un prisionero enemigo es una caja fuerte, y en su interior podrían estar los planes de un ataque, un magnicidio o incluso la ubicación de una bomba. Los interrogatorios son la clave para abrir esa caja fuerte y salvar quizá cientos de vidas humanas. Usas cualquier técnica que conozcas para conseguir que ese hombre te diga lo que sabe. Desde Nuremberg hasta el campo de rayos X de Guantánamo, los interrogadores han perfeccionado las controvertidas técnicas de su siniestro arte. Aunque eso suponga aplicarle una descarga de 110 voltios, tienes que hacerlo hablar. La vida de la gente depende de la información que se extrae de personas potencialmente malas. Su silencio se paga con sangre. El siniestro arte del interrogatorio. Washington, D.C., el futuro cercano. La CIA descubre información incompleta que sugiere un complot terrorista para detonar una bomba radioactiva en algún lugar del oeste de los Estados Unidos. Una conversación clandestina indica que el ataque tendrá lugar en las próximas 2 semanas. Mientras tanto, en la región pakistaní de Waziristán, agentes de la CIA y miembros de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos se acercan a un objetivo primordial que se sospecha ha dado la orden de ataque a una célula inactiva que se encuentra en los Estados Unidos. Si no consigo sacarle la información, podría morir mucha gente. Y al final llegas a la conclusión de que estás obligado a sacarle la información si va a conseguir salvar vidas. Es una situación a contrarreloj. Tienes al prisionero y 1 hora o 2 para trabajar con él, y hay que darlo todo. Te quitas los guantes e intentas asustarlo lo máximo posible. Desde el momento del arresto, todo se convierte en una carrera a contrarreloj para averiguar todo lo posible sobre el ataque a tiempo para evitarlo. Desde el momento del arresto intentarán desorientar a esa persona, extendiendo o amplificando la ansiedad que siente el prisionero. A veces le ponen simplemente unas gafas pintadas de negro. Otras les ponen sacos de arpillera en la cabeza y se los ciñen. Les ponen orejeras para que no puedan oír bien y les dan vueltas. Se le suprimen todos los sentidos posibles para mantener la confusión, para marearlo. Se les ponen grilletes y les hacen dar vueltas en círculos para marearlos. Los mueven de un sitio a otro para que no se hagan a la idea de con quién están o dónde están. Les hace sentir que están en un ambiente extraño, que incluso podría ser Marte. El desconcertado prisionero es transferido en secreto a una ubicación no revelada. Podrían retenerlos en Diego García, una isla que usa el ejército de los Estados Unidos. Podrían estar en un portaaviones en cualquier parte, o en las entrañas de una de esas ciudades flotantes. Estoy seguro de que no saben dónde están exactamente, y de eso se trata. El centro de detención está diseñado para manipular los mayores miedos del prisionero. Se puede alterar su entorno para que crea que está en un lugar muy peligroso para ellos, cuando de hecho quizá no sea así. Se ponen banderas falsas para que el prisionero crea que no está bajo la custodia de los Estados Unidos. Por ejemplo, puedes fingir que los has llevado a Arabia Saudita, donde saben que podrían ser torturados y ejecutados, cuando de hecho los has llevado a una isla y has hecho que parezca Arabia Saudita. El prisionero es privado de sus posesiones en un proceso ideado para privarlo también de su dignidad. Todo lo que se le confisca se embolsa y se etiqueta. Cartas, fotos o cualquier objeto que lleve en los bolsillos. Se le toman las huellas y se fotografían. Se someten a un examen médico. Se desnudan y los médicos les abren la boca y les introducen depresores. Les ponen un mono de presidiario y esa será su única vestimenta mientras permanezcan detenidos. Ahora el prisionero está preparado para el interrogatorio. Quieres desequilibrarlo psicológica y emocionalmente. No pretendes que esté contento. No le das de comer. No le das agua. Lo más sencillo para desorientar a una persona es evitar que duerma, mantenerlo despierto un largo periodo de tiempo. Privación de sueño y cambios de temperatura. Los seres humanos estamos acostumbrados a la rutina y a los patrones. Así que es importante no permitir que el sospechoso desarrolle ningún tipo de rutina. Se trastocan todos los referentes que ha tenido en su vida.
La forma más efectiva de presionar a alguien es reducirlo hasta el punto en que solo son un conjunto de simples necesidades humanas. Calor, comodidad, comida, luz, silencio, sueño. Si puedes reducir a una persona hasta el punto en que dependan de ti para suplir sus necesidades básicas, puedes manipularlos para sonsacarles la información que buscas. Esto no es un juego. Él es mío y yo soy el dueño de su vida y de su futuro. Comienza el interrogatorio. Se llevan a una cabina. Las cabinas de interrogatorios son muy pequeñas y están diseñadas para ser así. En ellas no hay nada, excepto un par de sillas y una mesa. No hay teléfonos, no hay mapas, no hay nada. Es un espacio vacío. El prisionero se mantiene físicamente desorientado durante el interrogatorio. Permanece atado en una posición incómoda durante periodos de tiempo largos y no se le permite ir al baño. Con un prisionero de alto nivel, el interrogador puede permitirse realizar un acercamiento sin prisas. Sabes que esa persona conoce a otras, sabes que conoce cosas sobre sus operaciones, necesitas que hable lo más rápido posible para trazar la cadena que nos llevará a otras personas que están en la misma línea. Una persona como esa podría ser sometida a las técnicas de interrogatorio más agresivas que consiente el gobierno de los Estados Unidos. Lo más importante es el miedo. Si la persona arrestada no teme que vaya a pasarle nada malo, ni a él ni a sus seres queridos, seguramente tolerará cualquier tipo de interrogatorio. El interrogador pinta una imagen poco halagüeña del futuro del prisionero y luego le sugiere la única forma que tiene de evitarlo. Tienes que dar la impresión de que intentas ayudarlo. Tienes que mostrarle una salida para que pueda echarle la culpa a otro. Quiero que piense que han capturado a otra gente de su célula. Quiero que piense que alguien que está a un nivel superior en la estructura de su célula me ha dado la información que me ha permitido capturarlo. A la gente le gusta culpar a los demás de sus propios errores, naturalmente. Hay que dejar que culpen a otros. Hay un dicho árabe que reza: lloran 100 madres, pero la mía no. Aunque si mi madre llora, mejor mi madre que yo. Cuando el prisionero empieza a hablar, el interrogador debe ser capaz de verificar la verdad. Se necesita gente que controle la información que nos ofrece para saber con rapidez si está mintiendo o diciendo la verdad. Lo que hace más fuerte o efectivo a un interrogador es que en la misma sesión con la misma persona, digamos 45 minutos después de que una persona te haya dado información, sea capaz de decirle: nos has mentido, sabemos que es mentira. Eso hace que la persona interrogada tenga la impresión de que tenemos una gran capacidad para verificar lo que dice y que no le hará ningún bien intentar llevarte por el camino equivocado. Cualquier tipo de información obtenida por el interrogador puede ser crítica. Cuando interrogas a alguien que tiene información importante, esta tiene fecha de caducidad. El valor de lo que cuenta solo se mantiene un breve periodo de tiempo. Si puedes verificar rápidamente lo que dice, llegar a las casas en las que se alojan sus compañeros y detener a las personas que trabajan con él, esa es la mejor forma de usar esa información. En la batalla de voluntad que tiene lugar en la sala de interrogatorios, entran muchas cosas en juego. Podría costarle la vida a mucha gente. Puedo tener horas o quizá minutos para obtener la información que necesito para evitar un ataque. No tengo tiempo de hablar con abogados, no tengo tiempo para esperar en la Casa Blanca a que el ministro de Justicia tome una decisión. Voy a obtener esa información porque quiero salvar vidas estadounidenses y no me importa lo que digan. Para mí esas vidas son más importantes que la vida de mi prisionero. En algún lugar, en un centro de ubicación desconocida, los interrogadores ejercen su controvertido y siniestro oficio contra los enemigos de los Estados Unidos. Marzo de 2002. Abu Zubaydah, presunto comandante de campo de Osama Bin Laden, es capturado en Pakistán. Septiembre de 2002. Ramzi bin al-Shid, presunto líder de Al-Qaeda, es detenido en Pakistán. Marzo de 2003. Se revela que Khalid Sheikh Mohammed, el cerebro de los ataques del 11 de septiembre, ha sido arrestado por los Estados Unidos.
El momento y las circunstancias de su detención siguen siendo confidenciales. Cuando arrestas a alguien como Khalid Sheikh Mohammed, es importante comunicar al mundo que lo has hecho. Tan pronto como la gente que trabaja con él sabe que lo han detenido, empiezan a dispersarse y a cambiar su forma de actuar. Cambiarán todos los códigos que utilicen. Coges a alguien como Khalid Sheikh Mohammed y lo primero que piensas es, ¿tendré información acerca de algo que está a punto de ocurrir? Khalid Sheikh Mohammed sabría quiénes son las figuras claves de su organización y dónde podrían encontrarse. Y otra de las preguntas importantes es cómo siguen funcionando, de dónde obtienen la financiación, cuáles son sus métodos de comunicación. Cuando se detiene a alguien como Khalid Sheikh Mohammed, pueden contar con el hecho de que habrá muchos movimientos, que se cerrarán pisos francos, que se cerrarán cuentas, que dejarán de usarse teléfonos móviles. Harán una serie de cosas para intentar borrar las huellas, para que no los encontremos en caso de que empiece a cooperar. Es primordial que no sepan que esa persona está detenida mientras sea posible para mantener ese apagón de información. Pocos saben dónde retiene los Estados Unidos a sus objetivos más valiosos y quién los está interrogando. Las personas responsables del interrogatorio inminente pueden ser miembros de la agencia, del Servicio de Inteligencia del Ejército o del Departamento de Defensa. Los interrogadores de los Estados Unidos actúan bajo normas perfectamente definidas, pero a veces necesitamos extralimitarnos para obtener la información. Estamos permitiendo que los saudíes, los jordanos u otros países hagan interrogatorios a estos prisioneros. Estamos sacando a estos prisioneros de alto nivel, como Khalid Sheikh Mohammed o Abu Zubaydah y otros que conocemos de los puestos más altos de la jerarquía de Al-Qaeda, y se los estamos entregando a otras agencias o servicios de inteligencia para que los interroguen. En algún lugar oscuro y desierto, los Estados Unidos libran una batalla de voluntad e ingenio en la guerra contra el terrorismo. Probablemente se extralimiten un poco. A los activistas pro derechos humanos no les va a gustar. En la contrarreloj para obtener información, las agencias de inteligencia llevan mucho tiempo experimentando con fórmulas controvertidas para penetrar en la mente del enemigo. La CIA y las agencias de inteligencia de todo el mundo llevan mucho tiempo buscando una especie de píldora mágica que consiga que la gente lo diga todo. Se han utilizado una serie de drogas en las que se han depositado sus esperanzas durante años. LSD, tiopentato de sodio, la privación sensorial como parte de un interrogatorio coactivo meticulosamente preparado puede ser muy efectiva. Pero al final no existe ninguna fórmula mágica para hacer que alguien cuente sus secretos más oscuros o traicione a sus mejores amigos. Interrogar es más un arte que una ciencia. El desarrollo de las técnicas utilizadas para sondar a los enemigos de la actualidad se remonta a la Segunda Guerra Mundial o incluso antes. 20 de noviembre de 1945, Nuremberg, Alemania. El mundo comienza a explorar la mente de los enemigos más despiadados que había conocido el mundo moderno. Creo que hay algunos temas que se asemejan a la actual guerra contra el terrorismo. El libro de Richard Overy, Interrogatorios, el Tercer Reich en el banquillo, habla sobre los interrogatorios que los aliados hicieron a los criminales de guerra nazis para preparar los juicios de Nuremberg. Las pruebas eran muy importantes porque sin pruebas sería imposible acusar y procesar a los principales criminales de guerra. Las cifras de este caso era algo que se les escapaba. Y en un caso de la magnitud del Holocausto, el genocidio de los judíos, había muy poco material. Junio de 1945. Los aliados empiezan a acercar a la élite nazi que se había dispersado con la caída del Tercer Reich. Como en la guerra contra el terrorismo, las fuerzas aliadas deben decidir cómo clasificar y procesar a los detenidos. Hubo muchas discusiones sobre la naturaleza del juicio. Al final se decidió que los interrogadores estadounidenses se encargarían de los principales crímenes de guerra que serían procesados en Nuremberg. Solo necesitaban saber más acerca de cómo había funcionado el Tercer Reich. ¿Quién daba órdenes a quién? ¿Quién era responsable de aquellos casos concretos que eran considerados crímenes del régimen? El siguiente paso era, por supuesto, que aquellas personas se incriminasen a sí mismas, que confesaran. Agosto de 1945. Un equipo encabezado por el coronel John Amen empieza a interrogar a los prisioneros nazis. Un interrogatorio típico en Nuremberg se llevaba a cabo en una sala de interrogatorios pequeña. Había una mesa, 3 o 4 sillas. En la sala también se encontraban un intérprete y un taquígrafo, y el interrogador empezaba a formular preguntas. Los interrogatorios eran lentos y podían prolongarse unas 2 o 3 horas.
Al igual que en la guerra contra el terrorismo, aquellos que interrogaban a los nazis empezaron a profundizar en un territorio desconocido. Para mucha gente, interrogar era algo muy difícil. Tenían muy poca experiencia. Todos los interrogadores se dieron cuenta de que las personas que habían empezado a interrogar no iban a sentarse en una silla y empezar a decir sin más, sí, lo hice. Nadie iba a decir, sí, masacramos a los judíos. Y todos estábamos de acuerdo. Iban a enfrentarse a distintas formas o estrategias de negación, como podríamos llamarlas. Algunas de ellas eran radicales. Algunas personas se suicidaban porque les desesperaba que no los acusaran de las cosas que sabían que escondían aquellas preguntas. Todo el mundo es diferente. Algunas personas son vanidosas, otras cobardes, otras glotonas. Algunas se preocupan más por sus familias que por sí mismas. Si sabes qué es lo más importante para la persona que estás interrogando, estás en posición de apretar el botón que funciona. Había un interrogador, Kenneth Heckler, que cuando tuvo que hacer su primer interrogatorio vio que estaba físicamente preparado. Iba a ser muy duro con aquellas personas. Y el primero que interrogó fue un soldado de alto rango del cuartel general de Hitler, Walter Ballamon. Ballamon entró, era un soldado profesional bastante caballeroso, y Heckler no supo qué hacer. Al final se quedó allí plantado. Ballamon le tendió la mano y Heckler se la estrechó, y en cuestión de minutos estaban fumando cigarrillos. El resultado del interrogatorio fue un gran éxito. Los métodos de Heckler fueron ridiculizados por sus colegas. En los demás interrogatorios había mucha hostilidad. Los interrogadores no querían que nadie los viese siendo amables con un puñado de prisioneros que conformaban la élite nazi. Uno de los críticos de esta forma de interrogar fue uno de los mismísimos criminales de guerra, Hermann Göring. En el momento en el que le ofrecieron un cigarrillo, Göring le dijo al interrogador que tenía delante, mira, si te interrogase el lado alemán, tendrías detrás a un par de soldados de las SS armados con bayonetas para hacerte hablar. Con el tiempo, sin embargo, los interrogatorios dieron sus frutos. Al mirar las cintas de los interrogatorios de prisioneros de Nuremberg, no me cabe duda de que esta amabilidad solía obtener buenos resultados. No se abusaba de los prisioneros. Lo más difícil era tener que enfrentarse a horas sentado en una celda, respondiendo preguntas. Pero la información más importante sigue escapando a los interrogatorios. Lo que necesitaban saber los aliados era quién había dado la orden del Holocausto, cuándo se dio. Antes de que comenzara el juicio en noviembre de 1945, encontraron por fin testigos que pudieran contarles algo al respecto. Trabajadores de las operadoras centrales que llevaron a cabo el genocidio. Encontraron a uno de los colaboradores de Eichmann, Peter Bitterzania, y este recordaba que en la primavera de 1942 había retado a Eichmann diciéndole, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Quién lo ha ordenado? Eichmann se dirigió a una caja fuerte ubicada en la pared de su oficina y cogió una carpeta, sacó un papel con el borde rojo y dijo, es una orden de Heinrich Himmler, comandante de las SS. Dice que Hitler da instrucciones para que liquidemos físicamente a los judíos de Europa. Podemos sacar lecciones importantes de Nuremberg. La decisión de clasificar a todas las organizaciones nazis como criminales y a todos los que formaban parte de ellas tiene hoy grandes paralelismos con la insulsa suposición de lo que entendemos por terrorista. La idea de que se puede coger a cualquier grupo de personas y acusarlas de cualquier tipo de ofensa y suponer que todos, incluso los subordinados o los auxiliares, son de alguna forma ramas del mismo árbol, puede acarrear muchos peligros. Al final, por supuesto, varios de los acusados de Nuremberg fueron absueltos simplemente porque las pruebas no podían demostrar nada. En Nuremberg se pudieron aprender muchas lecciones, pero no sé si lo hemos hecho. Mientras que los interrogatorios de Nuremberg tuvieron lugar durante un tiempo contra los enemigos derrotados, los interrogatorios del futuro tendrían lugar en el calor de la batalla y con vidas en juego. Tras los horrores nazis de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se autoproclamaron defensores de la moral en lo que se refería a las prácticas de los interrogatorios y al tratamiento de los prisioneros de guerra. Apenas unas décadas después, el inicio de una sangrienta guerrilla en Vietnam hizo que se replanteasen esos principios. Existen reglas muy estrictas, pero de alguna forma están abiertas a interpretación y el problema es que a veces se pierde la perspectiva después de un largo periodo de tiempo luchando contra el enemigo. Uno de los contextos más interesantes, y que creo que supondría un problema para cualquiera que teóricamente se opusiera al uso de la tortura, es el campo de batalla.
Aunque pueden existir normas para los interrogatorios que tienen lugar en un cuarto oscuro, la realidad de la guerra lleva a los oficiales estadounidenses a cuestionar hasta dónde pueden llegar para proteger a sus hombres. Precisamente Bill Cowan, que fue oficial de la Marina en Vietnam, tuvo que enfrentarse a ese dilema. Estaba trabajando con lo que llamamos las unidades de reconocimiento provisional y todas esas unidades que se movían por el campo de batalla entre la maleza por la jungla. El Vietcong se escondía por toda la selva durante el día y atacaba por la noche, así que durante el día intentábamos averiguar dónde se escondía esa gente. Él y sus hombres sufrieron repetidas emboscadas del Vietcong, que se escondía en la zona pantanosa en la que se les había ordenado patrullar. En 1969, cansado de ver cómo sus hombres caían en estas emboscadas, Cowan se dio cuenta de que debía aprovechar la oportunidad que se le brindaba cuando la unidad apresaba a un oficial del Vietcong. Capturamos al líder de un escuadrón con un AK-47. Un miembro de la organización del Vietcong tiene información acerca de dónde se han planeado emboscadas y dónde se oculta su gente. Cowan se enfrenta a un dilema. Podía tratar a esa persona humanamente, siguiendo las reglas de la guerra, y someter a sus hombres a más emboscadas y ataques, o presionarla todo lo posible para obtener la información que salvaría la vida de sus hombres. Y puedo afirmar ahora mismo que el lado humano de esta ecuación siempre sale perdiendo. En el interrogatorio al líder del Vietcong, Cowan se tambalea entre las técnicas de interrogatorio legales y la tortura. Nunca le hicimos daño a nadie hasta el punto de dejarle marcas, romperle huesos o dejarle secuelas a largo plazo. No se trataba tanto de hacerle daño, sino de infundirle un gran temor de que iba a pasarle algo terrible. Cuando capturábamos a soldados en Vietnam, intentábamos asustarlos con la posibilidad de sufrir una descarga eléctrica, porque llevábamos con nosotros un generador pequeño para el teléfono, y cuando se lo aplicábamos una o dos veces, los hacía saltar. Y cuando te haces a la idea de que podría ser mucho peor, empiezas a pensar que quizás sería mejor hablar. Aunque las tácticas de Cowan eran cuestionables, los resultados no. Al día siguiente nos llevó a otro sitio, a unos 2,5 kilómetros de donde estábamos, y capturamos al comandante de la sección. Nos llevó directos a él. Nos llevamos al comandante de la sección y le hicimos el mismo tipo de interrogatorio. Al día siguiente el comandante de la sección nos llevó directos al comandante de la compañía, así que capturamos a 3 hombres en 3 días. Los interrogatorios realizados en el campo de batalla pueden ofrecer información crucial para llevar a cabo con éxito operaciones de combate. Cuando la información se ignora, puede haber consecuencias. En 1967, yo era el comandante de sección de un batallón de la Marina en la zona desmilitarizada y se libraba una lucha encarnizada. Murieron 55 marines. Fue una batalla muy larga contra una fuerza numéricamente superior. Al principio de la contienda, las fuerzas estadounidenses capturaron a 2 soldados enemigos. Había 2 prisioneros de Vietnam del Norte que se capturaron el primer día, y uno de ellos fue asesinado. Uno de los oficiales que lo había detenido le cortó la garganta. Quería hacerlo para demostrarle al otro prisionero que si no hablaba le pasaría lo mismo. La táctica radical resulta efectiva. El otro prisionero intentaba hablar, intentaba decirnos dónde estaba su cuartel general y nos dijo el nombre. Yo hablaba vietnamita razonablemente bien e interrogué al soldado, pero lo que nos decía no se correspondía con nada del mapa. Así que los altos mandos dijeron que estaba mintiendo y que no nos preocupásemos por él, que siguiéramos avanzando. La batalla continúa. 2 días después, mientras la batalla continuaba, le arrebatamos documentación a un miembro del Vietcong muerto, y su mapa mostraba exactamente lo que nos había dicho el prisionero. Nos había dicho la verdad. Muchas veces he pensado que si los altos mandos lo hubieran comprobado bien, la operación habría sido diferente y no habríamos perdido a tantos marines. Te preguntas si has hecho bien tu trabajo, si has agotado todas las opciones posibles para obtener la información que podría haber salvado las vidas de las tropas con las que se supone que colaboras.
Puedes empezar a entender el dilema moral que supone no usar todos los medios disponibles para evitar que sucedan esas cosas. Para agravar el dilema moral, al conocer las prácticas de interrogatorio empleadas por sus enemigos, los estadounidenses se dieron cuenta de que no habían hecho nada que no hubieran sufrido también como prisioneros de guerra. Aunque el caos la defina, toda guerra tiene normas. Las leyes internacionales ponen restricciones a los interrogatorios realizados a las figuras clave de Al-Qaeda, como Khalid Sheikh Mohammed, pero el tiempo no se detiene y hay vidas inocentes en juego. Los Estados Unidos sostienen que las reglas ya no se aplican. Si los Estados Unidos consideran a los detenidos en el campo de rayos X o a las figuras clave de Al-Qaeda, como Khalid Sheikh Mohammed, prisioneros de guerra, entonces, como país, estamos obligados a seguir las normas de la Convención de Ginebra, que dicta con mucha claridad lo que se puede y lo que no se puede hacer con un detenido. Está claro que con la Convención de Ginebra no se puede aplicar ningún tipo de técnicas de interrogatorio coactivas para sonsacar información. Así que si etiquetamos a estas personas como prisioneros de guerra, nos estamos atando las manos adoptando un código redactado para una era de guerra que acabó hace muchos años. En vez de eso, los oficiales de los Estados Unidos clasificaron a los cautivos como Khalid Sheikh Mohammed como combatientes enemigos. Negarse a categorizar a una persona arrestada como prisionero de guerra deja cierta libertad de acción a la hora de tratarlos. Y creo que es muy acertado mantener la capacidad de maniobrar con esta gente, sobre todo siendo tan importante obtener información. Negarles a los terroristas sospechosos la protección de la Convención de Ginebra ha sido un tema controvertido, pero los Estados Unidos no son el primer país en eludir las pautas internacionales sobre interrogatorios. En Vietnam, los propios soldados estadounidenses fueron tratados brutalmente por un enemigo que no pretendía jugar según las normas. Fueron los comunistas quienes cambiaron las reglas del juego con los prisioneros de guerra de una forma que nada ni nadie había hecho antes. Si te negabas a responder, te decían que no podías hacerlo, que eras un criminal, no un prisionero de guerra. Y dejaban bastante claro que no podías acogerte a la Convención de Ginebra y que podían hacer lo que quisieran con nosotros. Tortura, asesinato o quizá algo peor. Jerry Singleton y Ken Cordier son veteranos de la guerra de Vietnam. Estos pilotos de las fuerzas aéreas cayeron sobre las líneas enemigas en el momento álgido de la batalla. Tenía la misión de sobrevolar Vietnam del Norte y el día que me derribaron tenía que escoltar y proteger a un B-66, un bombardero de reconocimiento electrónico, pero recibí el impacto directo de un misil tierra-aire. Yo era el típico piloto de caza joven. Me creía el amo del universo y pasé de eso a un estado de indefensión cuando me encontré tirándome en paracaídas unos segundos después. Me capturaron nada más caer al suelo. Finales de 1965. El helicóptero CH-53 de Jerry Singleton es derribado mientras sobrevuela Vietnam del Norte en una misión de rescate. Nos estaban esperando. Tenían proyectiles antiaéreos de 37 milímetros. El helicóptero se incendió al momento y toda la tripulación se tiró en paracaídas. Sin comida ni agua, Singleton evitó que lo capturasen durante 5 días, pero al final la suerte lo abandonó. Tras su detención, Singleton y Cordier son trasladados al mismo sitio. Nos vendaron los ojos, nos ataron a la parte de atrás de un camión y nos trasladaron. Al llegar a Hanoi, escuchábamos los sonidos de la ciudad. Llevaron a un soldado estadounidense a un lugar llamado Hilton, Hotel Hilton. Los vietnamitas llamaban al Hilton de Hanoi Cárcel Wallo. Lo habían construido los franceses para llevar a los prisioneros vietnamitas en la época colonial en el sudeste asiático. El Hilton de Hanoi fue el hogar de Singleton y Ken hasta que acabó la guerra. Me metieron en una celda pequeña en un bloque de 5 celdas que llamábamos el Hotel de los Corazones Rotos. Las celdas del Hotel de los Corazones Rotos medían 1,5 metros de ancho por 2,5 metros de largo. Había un pasillo en el centro con una losa de cemento a modo de litera en cada lado y las ventanas tenían barrotes. Vivíamos en una celda y dormíamos sobre una tabla. Nunca tuvimos colchones, ni colchonetas, ni nada.
Las paredes estaban encaladas y del techo colgaba una bombilla que estaba encendida 24 horas al día. Tapiaron las ventanas para que no pudiésemos ver el exterior. Incluso estaba prohibido mirar a los otros presos. En el techo también había un altavoz por el que se nos daba la ración de propaganda diaria y un cubo en una esquina a modo de retrete que se nos permitía vaciar una vez al día. Pasé 3 años y 8 meses allí, y en aquel campamento pasamos algunos de nuestros peores días. Tras ser privados de todo tipo de comodidades físicas, los prisioneros se someten a las penurias mentales de los interrogatorios. Solíamos participar directamente en los interrogatorios de los soldados estadounidenses. Tenían algunos interrogadores que hablaban inglés, que estuvieron mucho con nosotros durante toda la experiencia. Y esta gente tenía vía libre para usar con nosotros cualquier tipo de castigo físico o tortura. Aunque todos los pilotos de las fuerzas aéreas estaban entrenados para soportar los interrogatorios, es difícil estar preparado para la vida real. No existe ningún entrenamiento en el mundo que te haga más fácil o tolerable ser prisionero de guerra. Pero está claro que es una ventaja saber qué te puedes encontrar. A los equipos de combate se les exigía pasar por la Escuela de Combate y Supervivencia. Ahí nos enseñaban las distintas técnicas que se usan para interrogar y cómo podíamos oponer resistencia. Pasé por la escuela en 1964 y 2 años después estaba poniéndolo en práctica en la vida real. Al principio, los interrogadores vietnamitas buscaban información de la que pudieran sacar provecho en el campo de batalla, información específica para poder actuar. Para la mayoría de los prisioneros, las primeras preguntas eran sobre temas militares. ¿Qué tipo de avión pilotan? ¿Cuáles son sus dimensiones y capacidades? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo actúa el ejército de los Estados Unidos? ¿Cuál es su plan estratégico? Los estadounidenses habían sido entrenados para dar una sola respuesta a toda la batería de preguntas de los interrogadores. Me hicieron preguntas. Les dije mi nombre, rango, número y fecha de nacimiento. Instruir a los soldados para que solo diesen su nombre, rango y número de serie fue muy poco efectivo y poco realista. En cautividad, casi nadie que sea amenazado con torturas o con la muerte será capaz de aguantar esa situación de indefensión. En la vida real, la gente intenta diferenciar entre la información vital y la información que no tiene demasiada importancia. Pensé, bueno, si solo invento cosas y digo mentiras me van a pillar, porque en este momento tengo la cabeza tan revuelta que no puedo pensar con claridad. Así que decidí decir solo la verdad y multiplicarlo todo por 3. Las capacidades de los aviones y esas cosas. Pensé que volverían a interrogarme, pero no lo hicieron. Se lo creyeron. Mientras la guerra se prolongaba, los vietnamitas toleraban cada vez menos los intentos de los prisioneros de guerra estadounidenses de confundirlos. Su forma de tratarlos empeoró drásticamente. Fue un momento de transición. En la sala de interrogatorios, las tácticas y las preguntas eran cada vez más agresivas. Con el tiempo tuvieron la oportunidad de torturarnos y hacernos cada vez más daño. La mayoría de las veces me hacían ponerme de rodillas con las manos en alto y me daban en la espalda o en la cabeza con la culata del fusil hasta que, bueno, no podía más. Sufrí varias sesiones de tortura en las que me ataban las manos a la espalda y con unas cuerdas me ceñían los brazos hasta que los codos se tocaban. Y cuando las cosas no iban como ellos querían, todo empeoraba. Yo lo sufrí un par de veces y lo soportaba todo lo que podía. 1966. Los objetivos de los interrogatorios del Hilton de Hanoi dan un giro espectacular. A mediados del 66, al Partido Comunista de Vietnam del Norte se le ocurrió la brillante idea de crear tribunales de guerra contra nosotros. Pretendían acusarnos de manera formal y juzgarnos a cada uno de nosotros como criminales de guerra para luego ejecutarnos. Todos fuimos torturados hasta que nos dimos por vencidos y firmamos una confesión de crímenes de guerra. Para conseguir que se firmasen las confesiones por crímenes de guerra, los vietnamitas abandonaron los interrogatorios y pasaron a la brutalidad sin límites. Llegaron a la conclusión de que debían presionarme más. Yo aún tenía algo de valor y les dije, esto es una barbarie, me estáis torturando y necesito un médico. Y ellos me preguntaron, ¿qué problema tienes?
y yo les dije que creía que tenía la espalda rota, que necesitaba un médico porque me dolía muchísimo. Entonces murmuraron algo en vietnamita, me pusieron las cuerdas, me ataron las piernas y me pusieron otra cuerda al cuello y en los tobillos y tiraron hasta que se me arqueó la espalda. Al contrario de lo que se ve en las películas, el dolor no hace que te desmayes. El dolor es un estimulante extremadamente potente y te mantiene más despierto que cualquier otra cosa, aunque lo experimentes durante varios días. Pero llega un punto en el que tu cuerpo dice, ya no puedo soportarlo más, tengo que hacer algo para evitarlo. Y no importa lo fuerte que seas o la fortaleza emocional, espiritual o intelectual que tengas, el cuerpo manda. Al final, todos los prisioneros de guerra estadounidenses se derrumbaron. Prácticamente 1 de cada 4 prisioneros dirá que en el análisis final confesaron algo por miedo al dolor. Cuando no puedas soportar más dolor, escribiré todo lo que quieras. Resultaba muy amargo condenar a tu gobierno y decir todas aquellas cosas en una confesión de crímenes de guerra. Era muy difícil de asimilar. Allí estaba yo, un piloto orgulloso de serlo, firmando una confesión de crímenes de guerra. Fue algo tremendo. Lo llevaron de vuelta a su celda y se desplomó en el suelo llorando porque se sentía avergonzado, porque había traicionado a su país. Estaba completamente agotado física y emocionalmente. Y el chico de la celda de al lado le dijo, no estás solo, no eres el primero ni serás el último. Has hecho todo lo que has podido, muchas gracias. Recupera fuerzas porque esto volverá a pasar. Las técnicas de tortura utilizadas en el Hotel Hilton siguieron evolucionando hasta el final de la guerra. La amenaza de la muerte siempre estaba allí. A ciertos soldados los llevaron fuera con los ojos vendados. Los hicieron arrodillarse y les ponían el flash de una cámara al lado, o les pegaban con las armas, o las disparaban, y le decían a uno de ellos que iban a ejecutarlo. Hacían ejecuciones falsas. Nos dimos cuenta de que algunos eran como animales salvajes que habían probado la sangre. Les gustaba. Algunos de los hombres que nos interrogaban eran auténticos psicópatas. Odiaba a mi interrogador, lo odiaba de verdad. Cuando volví a mi celda, solía fantasear con cómo podría matarlo. Confiábamos en que al final nos liberarían y en que nuestro gobierno no nos abandonaría. Algunos soldados no lo consiguieron, y algunos de ellos pagaron un precio inimaginable. Pero todos los que conseguimos volver a casa, pudimos volver con honor. Cordier y Singleton regresaron con honor a los Estados Unidos en febrero de 1973. Gracias a estos prisioneros de guerra, su país aprendió mucho acerca de las tácticas de interrogatorio y tortura y las diferencias entre ellas. En mi opinión, la tortura es usar la fuerza bruta con las personas con cualquier objetivo, ya sea extraer una confesión falsa u obtener información de naturaleza menor. Es la falta de humanidad del hombre con el hombre. Eso es la tortura. Está claro que a largo plazo el dolor hace que la gente hable y puede que no digan la verdad. Eso siempre resulta difícil de juzgar. En el caso de un objetivo de alto nivel de Al-Qaeda, el interrogador no puede permitirse solicitar información falsa. Los hechos veraces tienen el potencial de salvar vidas. En los años 70, cuando la guerra estaba acabando, parecía que los Estados Unidos no pudieran soportar el lado oscuro de la información que habían reunido los servicios de inteligencia. Pero en la década siguiente, las cuestiones éticas relacionadas con hasta dónde se podía llegar en un interrogatorio se complicaron con el surgimiento de una táctica enemiga nueva, el terrorismo. Septiembre de 1982, Beirut. Líbano entra en guerra. Las facciones armadas atronan las calles mientras las fuerzas israelíes entran en la ciudad para expulsar a Yasser Arafat y a las guerrillas de la OLP. Los israelíes nos invadieron en 1982. Invadieron todo Líbano y los Estados Unidos tuvieron que intervenir para rescatar a Arafat. El presidente Reagan envía a más de 1.500 marines para ayudar a restaurar el orden en Beirut. Ronald Reagan envió una fuerza multinacional para intentar poner fin a la guerra civil y organizó una evacuación de Arafat y su guerrilla por mar. Los Estados Unidos no tardarían mucho en pagar el precio por los esfuerzos realizados en Beirut. Esta gente había estudiado la estructura de la embajada. Llegaron con una camioneta cargada
con unos 500 kilos de alto explosivo. Yo estaba con un enviado especial, el embajador Philippe Habib, en el Palacio Presidencial cuando oímos un ruido. Recuerdo que había un visitante y lo acompañé hasta el vestíbulo. Después me metí en el ascensor y me puse a hablar con mi jefe. Estaba hablando por teléfono y la persona con la que hablaba murió al instante. No era nada agradable. Había cuerpos colgando de las ventanas. Un 80% de la gran estructura quedó totalmente pulverizada. Fue como si alguien hubiese cortado en pedazos un pastel. Todo el edificio. Horrible. Perdimos compañeros, murió mucha gente. Fue algo que nunca olvidaremos. Yo tuve suerte de sobrevivir. Perdimos a muchos buenos amigos. Murieron 63 personas, 17 eran estadounidenses. La estación de la CIA de Oriente Medio quedó prácticamente eliminada. Desesperada por averiguar quién estaba detrás de la explosión, la CIA llama a un espía encubierto conocido como Capitán Crunch. Keith Hall. Keith Hall era un agente de la CIA a quien se le había asignado la misión de ir a Beirut a intentar averiguar quién había bombardeado la embajada de los Estados Unidos. Mi misión en Beirut, tal y como me la explicaron, era muy clara. Tenía que averiguar quién había hecho estallar la embajada de los Estados Unidos. El mismísimo presidente iba a leer mis informes y toda la información recabada se reuniría para llevar a cabo un contraataque. Fue una de las primeras veces en las que la agencia de inteligencia estadounidense intentó desenterrar las raíces de un complot terrorista. Hall fue a Beirut y con la certeza de que tenía la autoridad para hacer lo que fuese necesario para averiguar quién era el responsable de aquello. Hall trabajaba como un agente libre. Vivía en los tejados y pasaba todo lo desapercibido que puede pasar una persona. Fundamentalmente, su forma de trabajar se basaba en cooperar con los agentes de inteligencia de la zona, que también intentaban averiguar qué había pasado. Las autoridades oficiales de aquel momento no tenían auténtica autoridad. Eran las milicias las que daban las órdenes. Era peligroso, muy peligroso. En Beirut nunca sabes qué va a pasar. Los israelíes seguían atacando la zona. Es un juego y en este juego puedes perder la vida. Mientras sus homólogos libaneses detenían a sospechosos, Hall los interrogaba. Presionaba mucho a los sospechosos que arrestaban y utilizaba el hecho de que los Estados Unidos estaban deseando hacer lo que fuese para averiguar qué había pasado para asustar a las personas que interrogaba. Los interrogatorios de Hall le llevan hasta el hombre sospechoso de financiar la operación, Elías Nimmer. Nimmer es un miembro de alto rango de la milicia cristiana conocida como la Falange. Se considera intocable. Era un engreído, un joven muy engreído. Y empezamos a hacerle flaquear. No le dábamos ni comida ni agua, no le dejábamos dormir, le cambiábamos la temperatura de la celda, le ponían calefactores para que tuviese mucho calor y estuviese incómodo. Y otras veces lo duchaba con una manguera y dejaba que se enfriase. Todas estas técnicas son aceptables y la agencia las ha enseñado durante años. Se cree que Hall empleó técnicas contenidas en el manual Kubark de la CIA. El manual Kubark es el manual de instrucción básico de la CIA sobre métodos para interrogar. Se redactó en los años 50 y habla con gran detalle de los métodos para interrogar a prisioneros. Todo, desde farsas que los interrogadores pueden crear para sonsacar información, hasta la forma en la que han de actuar, y métodos más coactivos. Si usé la violencia física alguna vez, sí. Una vez lo tiré de la silla de una patada y otra vez le di un puñetazo para borrarle aquella sonrisita de la cara y hacerle saber que aquello era una cosa muy seria. Esto no es un juego. La caballería no va a llamar a la puerta para salvarlo. Fue más allá de asustar a los prisioneros con amenazas. Lo cierto es que empezó a golpear a la gente con bates en las piernas y practicaba la tortura física.
Al fin, Hall consigue que confiese. Nimmer se derrumbó tras varias semanas sin comida, sin agua, sin dormir y con cambios de temperatura. Y después de que le tirara de la silla un par de veces, le golpeara un par de veces y le hiciera saber que ya no estaba protegido. Hall cree que la confesión le llevará hasta el cerebro del atentado en la embajada. No creo que podamos saber si la información que consiguió Keith Hall era exacta o no, porque una de las cosas que sabemos es que cuando empiezas a torturar a una persona físicamente, te dirán lo que haga falta para que dejes de hacerlo. Cuando un hombre te dice simplemente que sí, que ha hecho algo, hay gente que creerá que lo ha dicho para evitarse más dolor. Bueno, en algunos casos puede que sea cierto, pero en este caso no estábamos haciendo nada más que intentar que flaqueasen. Un interrogatorio serio no solo supone hacer preguntas, amenazar o emplear técnicas coactivas. Al mismo tiempo, también hay que llevar a cabo una investigación seria. De esta forma, sabes si la persona a la que estás interrogando te está dando información veraz o simplemente te dice lo que quieres oír. Siempre pretendes corroborar las cosas, pero no siempre puedes. Quizá en algunos casos puedas, pero en el periodo de tiempo en el que necesitas la información piensas, ¿es válida? ¿Puedo usarla? Y quizá no puedas corroborarla, así que tienes que seguir adelante creyendo que está diciendo la verdad. Hall vuelve a Langley con una confesión grabada y esperando que lo feliciten, pero es recibido con frialdad. En lugar de ser recibido como un héroe, vio que condenaban las técnicas que había usado para obtener aquella información. Pero Keith Hall no tuvo en cuenta que cualquier tipo de operación de inteligencia militar tiene lugar en un contexto político. Él puso rumbo a Beirut básicamente para quitarse los guantes, para hacer lo que fuera necesario para obtener la información en un momento en el que políticamente eso era difícil de digerir en los Estados Unidos. Para la comunidad de la agencia de inteligencia, yo soy el ejemplo de que intentando hacer tu trabajo puedes acabar con tu carrera. Después de que Hall regresase a Washington, se supo que Elias Nimmer había muerto en su celda en circunstancias misteriosas. Y esto, por supuesto, dio lugar a un escándalo que acabó poniendo a la CIA en el punto de mira y también destruyó la carrera de Keith Hall en la organización. Mi trabajo consistía en ir allí y obtener información crucial para un contraataque, no para llevar a gente a juicio, y eso fue lo que hice. Yo creo que Keith Hall era un interrogador demasiado entusiasta, y lo que no se puede hacer es llevar a cabo investigaciones sobre células terroristas, enviando a un agente de la CIA inconformista para pegar a la gente con bates de béisbol. A mí no me dijeron que fuese allí a arrestar a gente y a leerles sus derechos. A mí me dijeron que consiguiera la información y que dejase al FBI aquellas tonterías, porque ellos sí eran agentes de la ley. Yo soy un espía, o era un espía. El atentado de la embajada estadounidense de Beirut ha quedado impune. Todos los días hay algo que me lo recuerda, todos. No hablo de esto desde hace 20 años. No creo que se hiciera justicia, no. 6 meses después del atentado de la embajada, otra bomba diezma las barracas de los marines estadounidenses, matando a 241 soldados. En menos de 4 meses, el presidente Reagan retira las tropas de Líbano. Osama Bin Laden citará más tarde esta maniobra como indicador de la falta de resolución de los Estados Unidos. Creo que desde el 11 de septiembre se ha presionado mucho a nuestros servicios de inteligencia, a la industria y al ejército, para que hagan lo que haga falta para obtener información, porque todos nosotros sentimos esa necesidad. Quizá los métodos que Keith Hall utilizó hace 20 años hoy serían más aceptables. Es un arte muy siniestro y muy sucio. No puedes entrar en el juego de la inteligencia y los interrogatorios y estar libre de pecado. Muchos afirman que combatir el fuego con fuego es la única forma de evitar el aumento del terrorismo. Sin restricciones, las técnicas desarrolladas en Beirut pronto llegaron al corazón de Israel. Mientras el número de víctimas civiles aumentaba, Israel tenía que decidir hasta dónde quería llegar para detener la carnicería. La lucha contra el terrorismo moderno marca la diferencia entre la guerra y la ejecución de la ley. En un futuro cercano, los interrogadores estadounidenses pueden verse presionados para descubrir los planes de un ataque inminente. Aquellos cuya misión sea descubrir los secretos del enemigo pueden pasarse en los autores del libro sobre interrogatorios Nadie mejor que un policía de Nueva York para descubrir la verdad. La verdad es que todo el mundo solía mentirme. Quizá es porque crecí en Nueva York, donde todo el mundo miente.
Joseph King tiene 53 años y es un agente especial veterano del Servicio de Aduanas y Seguridad Nacional. En los Estados Unidos, cuando te enfrentas a una situación en la que hay que aplicar la ley, ya sea un caso de terrorismo o el atraco a un banco, existen unas pautas muy estrictas sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. El objetivo de los interrogatorios policiales es declarar culpable a alguien. Normalmente la persona interrogada ha estado involucrada en un crimen y hay que intentar sacarle información útil para conseguir declaraciones que puedan usarse contra dicho criminal ante un tribunal. Evidentemente, en nuestro sistema hay muchos límites legales en cuanto al modo en el que se puede extraer información a alguien. Si la información se consigue a través de la coacción, el juez puede rechazarla, ya que viola el procedimiento. La ley conlleva una serie de responsabilidades y siempre hay que acatar la ley para proteger los derechos del acusado. Los policías que hacen interrogatorios trabajan con tales restricciones que se han visto obligados a aumentar su astucia para extraer información a la gente. En los Estados Unidos hay que ser consciente de las consecuencias. Por eso, aplicar la fuerza bruta es algo impensable. ¿Alguna vez ha ocurrido? Sí, claro que sí. ¿Se han practicado juegos mentales? ¿Han mentido a los interrogados? ¿Los han desorientado? ¿Les han dicho que había testigos oculares cuando era mentira? Sí. ¿Es legal desorientarlos? Sí. ¿Les leen los derechos de Miranda? ¿Les dan todas las advertencias? ¿Les ofrecen el derecho a un abogado? ¿Firman la declaración de los derechos de Miranda? Sí. ¿Se juega al poli bueno y al malo? ¿Les mienten? Sí. Mentir es un buen método y se usa con frecuencia. Lo del poli bueno y el poli malo también es un buen método y también se usa frecuentemente. Hay que darles una escapatoria. Y se les dice, estás hablando con un federal veterano, pero debes cooperar. Sabemos que tú no eres el cabecilla. El líder es Tommy. Hay que ser amable sin pasarse, pero atar a los sospechosos a la silla o golpearlos no sirve de mucho. Tras 5 o 10 años de interrogatorios, creas tu propio método, como por ejemplo decirles que tenemos 3 testigos oculares cuando en realidad no tenemos a nadie. Aunque la historia les perjudique, todo el mundo quiere contarla. Mi compañero solía hacerse el despistado. Es un buen método. Por ejemplo, ¿a qué cafetería dices que fuiste? ¿A la de la Quinta Avenida o a la de la Sexta? Pensaba que habías dicho la Sexta. Oye, no lo recuerdo. ¿Te he preguntado qué hiciste el miércoles pasado? ¿Ya me lo has contado? No, era el jueves. ¿El jueves? ¿Te he preguntado qué hiciste el jueves? ¿Qué te he preguntado sobre el jueves? ¿Te he preguntado sobre la droga o sobre la entrega del dinero? No, sobre la entrega del dinero. Es verdad, tienes razón, lo siento, era sobre el dinero. Y así confunde al interrogado. Este es el tipo de preguntas que se hacen en el método del despiste para dar la impresión de que no estás concentrado en el interrogatorio. Al usar este método, muchos interrogados se enfadan y al final acaban diciendo más cosas de las necesarias porque están enfadados. ¿No me estás escuchando? Te lo he dicho 3 veces, era un maldito Cadillac azul. ¿Qué problema tienes? Mi antiguo compañero solía decirles, no le hagas caso, es un poco más viejo que yo y tiene Alzheimer. Se le olvidan las cosas, no te preocupes por él, tranquilo. Mientras los interrogatorios personales suelen tener el lujo del tiempo, los interrogatorios de los departamentos de espionaje y de los antiterroristas tienen la presión de conseguir la información más rápido. Creo que las experiencias de Israel, las de los Estados Unidos y el resto de experiencias con actos terroristas son atrocidades horribles. Entonces empiezas a entender el dilema moral de no poder usar todos los medios disponibles para evitar tales catástrofes. Israel tiene más experiencia en la lucha contra el terrorismo que cualquier otro país del mundo. Durante décadas de insurrección palestina, Michael Coby se ha ganado la reputación de experto en interrogatorios. Michael Coby es uno de los interrogadores veteranos del Shabak, que es el servicio de inteligencia del ejército israelí. Durante muchos años han proliferado las sublevaciones en Cisjordania y en Gaza, y él ha supervisado los interrogatorios de miles de palestinos. También ha interrogado a muchos terroristas con el objetivo de conseguir información para prevenir atentados. Seguramente sea la persona con más experiencia en interrogatorios de todo el mundo. Guardan secretos, pero usando la sabiduría y la inteligencia se pueden obtener muy buenos resultados sin tener que recurrir a la violencia. Creo que Michael Coby es tan bueno porque aprecia la naturaleza humana. Sabe qué botón tiene que pulsar para que esa persona hable. La mayoría de los presos fuman, así que suelo ofrecerles un cigarrillo. Les aflojo un poco las esposas y les hago entender la diferencia entre las 2 opciones que tienen.
La opción difícil y la opción un poco más placentera. Uno de los métodos más útiles que usa es el teatro. Suele colocar a un grupo de hombres encapuchados en un pasillo. Entonces pregunto, ¿quién quiere cooperar conmigo? Evidentemente los presos tienen las cabezas cubiertas y no ven lo que está pasando. Si hay 1 o 2, yo digo que hay 8. Entonces les digo a esos 8 que tienen que esperar porque estoy muy ocupado. En ese momento, los que quedan empiezan a pensar, ¿por qué estoy aquí sentado arriesgando mi vida cuando todos los demás van a cooperar? La mayoría de los presos acaban confesando al oír la frase clave: bueno, tengo que llamar a más interrogadores para que vengan a trabajar esta noche. Además de usar el teatro, se dice que Colby tiene una destreza de la que carecen los interrogadores estadounidenses. Michael Colby es el rey del lenguaje. Si estás en Israel y hablas hebreo e intentas interrogar a un palestino que habla árabe fluido, es un problema. En Arabia hay muchos dialectos, muchísimos. En una situación donde alguien puede contestarte sí o no a todas las preguntas, hablar correctamente los dialectos no sirve de nada. Cuanto más hablen, más oportunidades habrá de extraer algún tipo de información. Hablo 300 dialectos. Eso le da una gigantesca ventaja al tratar con ellos, porque elimina la barrera natural que supone el lenguaje entre dos personas diferentes. Pero muchos palestinos alegan que los interrogadores israelíes van más allá de los juegos de palabras. Me pegaron, me gritaron, me insultaron, me humillaron, me dijeron que violarían a mi madre y a mi hermana. Creen que, como son policías, tienen el derecho de humillar y torturar a la gente. Una vez Amnistía Internacional dijo que la tortura era la violación que todos los estados negaban y que ningún estado reconocía. Durante muchos años, Israel fue la excepción. Hubo un tiempo en el que podía usarse la presión física cuando los altos cargos daban el visto bueno. Debe haber algún modo de enfrentarse a lo que ellos llaman el tic-tac de la bomba. Es cuando un sospechoso tiene información sobre un ataque inminente y conseguir esa información es vital. 1987, Israel. La amenaza del terrorismo desde la primera intifada palestina lleva a lo que muchos recuerdan como la legalización de la tortura. Ocurrió en Israel cuando el Tribunal Supremo intentó abolir ciertas situaciones en las que estaba permitido usar ciertas técnicas leves de coacción. Las regulaciones de Landau recomendaban el uso de lo que llamaban presión física moderada en casos excepcionales, en los casos del tic-tac de la bomba. Según algunos investigadores, tenemos un permiso especial para usar la presión física, una fuerza muy limitada. El significado de presión física moderada está explicado en un anexo secreto de las regulaciones de Landau. Me pusieron un saco de tela en la cabeza y me esposaron de manos y piernas. Musa Khoury es un palestino que ha sacado a la luz cómo lo trataron mientras estuvo en cautiverio. Dice que le pusieron un saco en la cabeza y que lo ataron en una posición muy incómoda durante largos periodos de tiempo. Tenía las manos atadas al respaldo de una silla. La silla era muy pequeña. Las formas estándares de tortura y de abuso pueden ser la privación sensorial, colocar a alguien en una posición abusiva, como por ejemplo atado a una silla pequeña con un saco en la cabeza. El pequeño respaldo de la silla se clava en la espalda del preso. Si te duermes, acabas colgando de las manos. Pasar del frío extremo al calor de forma repentina durante varios días o incluso semanas, y también el hecho de zarandear a los presos, cogerlos por los hombros y zarandearlos violentamente, ya que tiene un efecto parecido a la conmoción cerebral. Cuando la situación es muy peligrosa, los permisos se conceden mucho más rápido. La respuesta para salvar vidas es inmediata. Para detener al autor de los hechos, ¿es necesario torturar a las víctimas, a los familiares, a los parientes o a los vecinos? Es decir, si el fin justifica los medios, entonces ¿hasta dónde podemos llegar? Siempre que haya un grupo de gente en una posición de poder y autoridad sobre otro grupo de gente, habrá una tendencia natural a abusar de ese poder.
De hecho, eso es lo que pasó en Israel, hasta el punto en el que se rescindieron las pautas y se prohibió rotundamente el uso de cualquier tipo de coacción. Es algo que no se puede permitir, porque es imposible de controlar. Incluso los activistas de los derechos civiles están enfrentados por la amenaza del terrorismo moderno. ¿Qué habría pasado si se hubiera impedido el 11 de septiembre? ¿Se podría haber interrogado a alguien para evitar los atentados del 11 de septiembre? Se ha convertido en un problema moral mucho más complicado. Ser interrogador es un trabajo muy agradecido. Hay que poner a los presos en una posición difícil para que se planteen juicios morales. 11 de septiembre de 2001. Los Estados Unidos se despiertan para descubrir que acaban de ser víctimas del ataque de un nuevo enemigo. La amenaza que esto supone hace que conseguir información sea más crucial que nunca. La vida de la gente depende de la información que se extrae de personas potencialmente malas. Octubre de 2001, Afganistán. El polvo aún no se ha posado en la zona cero y los Estados Unidos fijan el régimen talibán como su objetivo, así que empiezan a capturar a los soldados de Al-Qaeda y de Bin Laden del campo de batalla. El primer encuentro que tienen los prisioneros capturados por las fuerzas de los Estados Unidos o por sus aliados es con los interrogadores del ejército. Me destinaron a Afganistán en diciembre de 2001. Era el jefe de interrogadores de la base aérea de Bagram. El interrogador del ejército de los Estados Unidos, Chris Mackey, es uno de los primeros estadounidenses que se enfrenta cara a cara con el nuevo enemigo. Hay unidades de fuerzas especiales que registran los barracones. Detienen a varios prisioneros y los llevan en helicóptero hasta bases como Bagram. La Alianza del Norte me capturó y me entregó al ejército estadounidense. Primero nos esposaron, luego nos vendaron los ojos, nos subieron a un helicóptero y nos llevaron hasta Bagram. Cuando bajan a los prisioneros de los helicópteros, suelen ir esposados y con capuchas. Luego los arrastran hasta las instalaciones de la cárcel. Llevan a los prisioneros hasta un centro de procesamiento y los obligan a arrodillarse en el suelo con las manos detrás de la cabeza. Los estadounidenses me encontraron y me quitaron todas mis pertenencias y los documentos legales como los papeles municipales y las licencias de varios taxis de Kabul que llevaba en el bolsillo. Les toma las huellas dactilares y los fotografía. Después les hacen un reconocimiento médico. Es un entorno muy intimidante. Fueron muy estrictos, bruscos y serios conmigo. Normalmente, los prisioneros tenderían a relajarse mientras los procesan. Por eso lo convertimos en algo terrorífico. Hace muchísimo frío y hay mucha gente armada que no deja de apuntarlos. Está diseñado para aumentar la ansiedad del preso. El interrogatorio empieza mientras el prisionero está en un gran estado de nerviosismo. Pero en los confines de la tienda de interrogatorios, el prisionero no es el único que siente la presión. Antes de ir a Afganistán no tenía experiencia en interrogar a presos de guerra. Nunca me había enfrentado cara a cara con un preso real. Para muchos de los interrogadores de Afganistán, era la primera vez que se enfrentaban cara a cara con un preso real. En un principio, y debido a la falta de experiencia, estaban tan nerviosos como los presos. Se apreciaba lo desalentadora que era la escena. Una silla, una mesa y un preso que siente un gran odio por el interrogador y por todo lo que éste representa. No estaban nerviosos, estaban muy tranquilos y serenos. Su objetivo es conseguir información porque hay mucho en juego. Es decir, hay vidas que dependen de la información que consigan los interrogadores cuando entran en las casetas. Es como si hubiera un gran juego tridimensional de ajedrez entre alguien que está intentando resistirse al interrogatorio y alguien que está intentando conseguir información. Me dijeron que si decía la verdad podría irme a casa. La mayoría de presos acaban dándonos pistas de cómo conseguir que cooperen. Nos fijamos en las señales corporales, en los movimientos del cuerpo, o incluso pueden ser signos verbales. Les dije que estaba trabajando de panadero para los talibanes y que me pagaban. Algunas pistas son obvias. Estaba esperando fuera y vi cómo un compañero interrogaba a un prisionero. Cuando acabó, le pregunté cómo había ido y me dijo que no sabía nada. Le pregunté, ¿crees que está mintiendo? Y me contestó, no lo sé, no creo. Entonces le hice volver a entrar a la tienda y le enseñé que el preso había hecho 2 agujeros con los pies en el suelo mientras lo estaba interrogando. Entonces le dije, creo que se ha cavado su propio agujero.
Mientras la guerra continúa, las fuerzas de Al-Qaeda son cada vez más resistentes a las tácticas de interrogatorio. Una patrulla especial del ejército desveló pruebas sobre la sofisticación de los terroristas. Uno de los grandes descubrimientos fue un manual que llevaba la insignia de Al-Qaeda. Se titulaba Interrogatorios. Era un manual de entrenamiento y tenía información sobre varias técnicas de lucha, pero había una sección dedicada a enseñar varias técnicas para aguantar los interrogatorios, tanto de los Estados Unidos como de otros países. Describía con todo lujo de detalles los diferentes tipos de torturas con los que podían encontrarse en su propio país. También había una narración sobre qué debían esperar si caían en manos estadounidenses. Era como una guía básica que decía que bajo la custodia estadounidense no tenían por qué temer por su propia seguridad personal. Sabían qué tipos de técnicas podían usarse en su contra. También sabían cómo oponer resistencia a dichas técnicas y cuál era el mejor modo para poner trabas a los interrogadores del ejército. Usaban un tono muy condescendiente hacia los estadounidenses. Los interrogadores no usan métodos brutales porque no son soldados y, de hecho, lo mejor que los presos pueden hacer es provocar algún tipo de enfrentamiento físico con los interrogadores estadounidenses. Porque para los presos la mejor forma de conseguir algún tipo de protesta internacional es enseñando algún moratón a los inspectores de la Cruz Roja. El manual de Al-Qaeda tiene razón, al menos en ese punto. La Convención de Ginebra es la Biblia para los interrogadores. La idea principal es que nunca se puede herir a un preso durante un interrogatorio. Nunca se puede tener contacto físico con un preso. No se puede humillar a los presos para conseguir información y no se puede tratar a los presos de forma cruel. Para respetar la Convención de Ginebra y seguir consiguiendo información útil, los interrogadores del ejército tuvieron que recurrir a la creatividad. En la Convención de Ginebra hay muchos puntos dudosos, pero si lees el manual de interrogatorios del ejército que intenta interpretar dichos documentos, dice que no se puede tocar a los presos, no se puede usar la fuerza física, no se pueden hacer amenazas directas, no se puede amenazar la vida de los presos, pero sí se pueden hacer muchos juegos mentales. Eso está permitido. Mientras la guerra continúa, el ejército desarrolla una serie de estratagemas complejas y una de ellas resulta muy eficiente con un preso muy importante. Era un preso que ostentaba un alto rango dentro de Al-Qaeda, que tenía contacto directo con Bin Laden, Zawahiri y otros. Una de las cosas que hizo el ejército fue dejarle ver varias versiones trucadas de los diarios. Era como una especie de privilegio para que pensara que era un preso especial. Redactaron varias historias falsas para llenar las líneas de los diarios. Una de esas historias decía que los Estados Unidos habían convocado juicios especiales para terroristas y que estaban ejecutando a representantes de Al-Qaeda en Leavenworth. El preso leyó el artículo, reconoció los nombres de personas que conocía e inmediatamente pensó que él podía correr la misma suerte. De repente se giró y se puso a vomitar en el suelo de la caseta de interrogaciones. El ejército también evadió la convención explotando una necesidad humana básica. Nos dimos cuenta de que solíamos obtener la información de mejor calidad hacia el final de los interrogatorios más largos. Al ser continuamente cuestionado, al final aflora una sensación de fatiga. Así que independientemente de lo compleja que sea la historia y de lo bien que se la sepan, los presos empiezan a fallar. Nos dimos cuenta de que si conseguíamos mantener a los presos despiertos durante un largo periodo de tiempo, conseguíamos unos resultados muy beneficiosos para nuestra causa. Lo llamaron monstruosidad, ya que fue el nombre más siniestro que se les ocurrió, pero en realidad quiere decir privación del sueño. Pensamos que era un modo muy inteligente de conseguir nuestros objetivos y seguir dentro de los límites de la Convención de Ginebra. Las reglas que se aplicaban era que un preso podía estar despierto tanto tiempo como el interrogador aguantase. Los interrogadores no podían turnarse ni podían trabajar varios interrogadores juntos, pero podían cuestionar a un preso tanto tiempo como quisieran. Una vez interrogamos a un preso que había llegado justo después de que entrasen en su barracón y encontrasen un líquido venenoso. Descubrieron 2 tipos de bacterias sospechosas. Venga, adelante. Así que llevaron a los presos a Bagram. Pensamos que sería un buen candidato para poner a prueba la técnica del interrogatorio largo. Interrogaron al prisionero durante unas 36 horas seguidas. Era una batalla entre los 2 hombres para ver quién aguantaba más tiempo. Cuando llevaban 23 horas de interrogatorio, salió y me dijo: creo que estoy a punto de conseguir algo, pero el problema es que dice que ve langostas en las paredes. Y yo le dije: es perfecto, debe estar totalmente agotado. Entonces me dijo: el otro problema es que yo también las veo.
Al final, el preso empezó a gritar y dijo, el líquido es ricina, que es un veneno muy fácil de fabricar, pero es devastador. Al cabo de un tiempo le preguntamos por qué había cooperado con nosotros, y el preso dijo que cuando se dio cuenta de que eso era lo peor que íbamos a hacerle, pensó que seguramente se había equivocado de bando. A la larga, los interrogadores han aprendido a jugar con uno de los mayores miedos de los presos: hacerles creer que pueden enviarlos de vuelta a casa, a países donde conocen a la perfección los sistemas de justicia y castigo. Se nos ocurrió la idea de aterrar a los presos árabes, diciéndoles que íbamos a enviarlos de vuelta a sus países de origen. Se hizo un acto muy elaborado en el mismo recinto, que estaba diseñado para que los presos pensaran que iban a volver a su país. Había un interrogador del ejército estadounidense que se hacía pasar por egipcio. Hablaba árabe muy fluido, mezclado con un dialecto egipcio. Parecía real. Una semana antes de todo este teatro, inculcamos a los presos la idea de que iba a pasar algo importante y que la situación iba a cambiar gravemente. Empezaron a llamar a los presos uno por uno delante del coronel y les colocaron un trozo de cinta adhesiva en el pecho. En la cinta escribimos el nombre del país al que pretendíamos enviarlos. Estaban completamente aterrados. Tenían pánico de que fuésemos capaces de hacer tal cosa. Los enviamos de vuelta a las celdas durante el resto de la noche. Esa misma noche, muchos de los presos se acercaron hasta las vallas, apoyándose en los cables y fingiendo que tenían dolor de barriga o cualquier otro problema. Primero vino una persona, luego otra, y de repente aquello se convirtió en una especie de epidemia. Evidentemente, todos los presos que tenían un trozo de cinta en el pecho con el nombre de algún país del Golfo subieron las escaleras, hablaron con los interrogadores y dijeron todo lo que sabían para evitar la repatriación a casa. En realidad, jamás existió ningún avión que fuera a llevar a los presos a Egipto. Había un avión que salía al día siguiente rumbo a Guantánamo, y los presos iban a bordo, pero hasta que no llegaron al suelo cubano no se dieron cuenta de todo. Dije toda la verdad, y aún así me llevaron a la cárcel de Guantánamo. La cárcel de Guantánamo, Cuba, se construyó con el propósito especial de convertirse en una prisión para los enemigos combatientes capturados en Afganistán. Los detalles sobre lo que pasó tras los alambres de púas son poco precisos, pero los presos que se dirigen hacia Guantánamo se temen lo peor. Invierno de 2001. Se cree que Osama Bin Laden está escondido fuera del alcance de las tropas estadounidenses en Afganistán, así que los interrogadores se esfuerzan por conseguir información sobre su paradero, interrogando a los soldados de Al Qaeda capturados en el campo de batalla. Han llevado a todos los hombres al campamento X-Ray en la bahía de Guantánamo, Cuba, para someterlos a un interrogatorio más extenso. Enviamos a todos los soldados extranjeros que estaban en Afganistán a Cuba, miembros del régimen talibán, gente que tenía conocimientos directos sobre amenazas a las fuerzas de los Estados Unidos. Entraron con capuchas negras, esposas y grilletes. Nos pusieron un número a cada uno, como una especie de matrícula. Luego nos taparon los ojos y nos esposaron de pies y manos. Nos subieron a un avión y ya era de noche. La noche siguiente llegamos a nuestro destino. Cuando llevábamos a los presos a la bahía de Guantánamo, Cuba, las instalaciones estaban mucho más institucionalizadas. Una sala de interrogatorios que está en funcionamiento debe estar increíblemente organizada y ordenada. Hay que tenerlo todo controlado. Nos asustaban con perros. Los perros nos ladraban y arañaban y mordían los barrotes de las celdas. Se suponía que mientras dormíamos no podíamos tener ni la cabeza, ni las manos, ni los pies arropados. Además, daban golpes en los barrotes de las celdas para que no pudiésemos dormir. Lo hacían para confundirnos y frustrarnos durante los interrogatorios. En la bahía de Guantánamo me hicieron tantos interrogatorios que ya ni me acuerdo. Estuve 17 meses, así que debieron interrogarme unas 20 veces aproximadamente. Mucha gente tiene la idea errónea de que Guantánamo era una especie de campo de concentración donde se podía practicar cualquier tipo de interrogatorio y donde se podía abusar de los presos. De hecho, en Guantánamo había unas reglas más estrictas de lo habitual. Los compañeros de Guantánamo que hacían los interrogatorios para nuestro gobierno debían ceñirse a unas pautas muy estrictas. Sabían que los medios de comunicación los vigilaban, sabían que la Cruz Roja y otras agencias internacionales no les quitaban el ojo de encima, así que no les interesaba que los presos salieran de allí contando historias de miedo. Las condiciones en las que dormíamos mejoraron. Después del primer año, la calidad de los alimentos también mejoró. Los soldados bromeaban con nosotros, cosa que no pasaba en Bagram.
A pesar de que las condiciones estaban controladas, los expertos dudan del valor de la información que salía del campamento X-Ray. No sé quién estaba ahí abajo. Seguramente tenían a una o dos personas que podían proporcionarles información crítica y verídica, pero la mayoría no sabían nada. Muchos de los prisioneros del campamento X-Ray parecían meros soldados rasos con muy poca información valiosa sobre el líder de Al-Qaeda o su infraestructura. Creo que justo después de arrestar a toda esa gente, las autoridades deberían haber determinado rápidamente quiénes eran una fuente valiosa de información y quiénes no. Y sospecho que tenían a muy pocas personas que pudieran proporcionarles información interesante. Los agentes no querían soltar a ninguna persona que estuviera presa. Nadie quería ser el responsable de firmar un informe que dejase libre a alguien que más tarde resultase otro secuestrador de aviones. Creo que el campamento del X-Ray era como un corral para los soldados del yihad. Si soltaban a esos hombres, tenían que asumir que nada más salir de allí, se unirían a alguna organización y acabarían inmolándose. Así que, por un lado, entiendo que se negaran a liberarlos. Pero por otro lado, no creo que fuesen personas valiosas en la guerra terrorista. El largo reclutamiento de los presos quizás mantuvo a los yihadistas fuera del campo de batalla o quizás creó más enemigos. Intenté suicidarme 2 veces con un trozo de espejo y me hospitalizaron por mi intento de suicidio. Los grupos defensores de los derechos humanos y la prensa mundial empezaron a criticar las instalaciones estadounidenses en Cuba, pero unas importantes y oscuras declaraciones desde Irak no tardaron mucho en eclipsar la protesta. La carretera que conduce a la cárcel de Abu Ghraib empieza en Afganistán, donde los interrogadores se sentían presionados por usar técnicas cada vez más controvertidas. Cuando estuve en Afganistán, unos cuantos soldados veteranos nos sugirieron que usásemos perros porque a los árabes los aterraban. Discutimos sobre el tema. No fue una decisión unánime, pero al final llegamos a la conclusión de rechazar la idea. Creíamos que no era correcto. A lo largo de la guerra, los métodos interrogatorios fueron adoptando un tono más duro sin llegar a la tortura, pero involucraban un alto nivel de presión. Si no te importa traicionar tu propia moralidad, entonces supongo que puedes ser un buen interrogador. La lección que aprendí en Afganistán fue que cuanto más duro seas, y si encima estás dispuesto a usar la coacción física, más información obtendrás y más rápido. Cuanto más duros son los métodos que emplean, mejor información consiguen y más rápido. Dicen que la tortura en los interrogatorios no funciona, pero yo no creo que sea verdad. Cuando llegué a Afganistán pensé que jamás aceptaría ciertas cosas, pero cuando me fui me di cuenta de que acabé tolerándolas. Nos sorprendieron. Cuando los interrogadores llegaron a Afganistán, actuaban bajo una serie de normas muy estrictas. No adoptaban posturas que presionasen a los presos y no les quitaban el sueño. Pero al final de la guerra las reglas ya no eran tan estrictas y usaban ambos métodos, o al menos algo parecido. Cuando mi unidad se fue de Afganistán, llegó otra unidad y siguió el trabajo desde el punto donde nosotros lo habíamos dejado. La unidad de reemplazo fue el número 519 de la base militar Brak. Cuando se fueron de Afganistán, habían llevado las cosas aún más lejos. Cuando los hombres de esa unidad fueron destinados a Irak, usaron todo lo que habían aprendido para establecer las bases de conducta que usarían en las nuevas operaciones. Ese fue el punto de partida y a partir de ahí siguieron subiendo de nivel. Al final, esa unidad acabó con Abu Ghraib y precisamente ellos eran los responsables de dichas instalaciones cuando ocurrieron los abusos. Abril de 2004. Las imágenes de Abu Ghraib dieron la vuelta al mundo como un mazo. Creo que desde el 11 de septiembre la administración de Bush fue aflojando las restricciones sobre cómo tratar a los presos de forma extraoficial. Y eso solo puede acabar en abusos, en la extensión del uso de la coacción y de la tortura en casos en los que no es necesario. Está bastante claro que tanto en Irak como en Afganistán vimos ejemplos de cosas que no se deberían haber hecho. Creo que estos actos no los cometen los interrogadores profesionales. Los responsables de esos actos fueron personas con poca experiencia que actuaban según las emociones y que hacían cosas que no se correspondían con los actos de un profesional. En cualquier sistema carcelario existe una tendencia natural hacia el sadismo. El problema es que eran chicos a quienes no les importaba el motivo por el que estaban allí y que 2 semanas antes de llegar a Irak estaban trabajando en una hamburguesería.
No creo que los guardias de la cárcel que atormentaron a esos presos lo hicieran como parte de una operación de inteligencia. Creo que la atmósfera de la cárcel liberó el impulso natural hacia el sadismo de esos guardias. No era una pirámide de objetivos altamente valiosos a los que maltrataron para facilitar el interrogatorio. Creo que los interrogatorios no tienen nada que ver con todo esto, pero es evidente que hubo algún momento en el que los interrogadores se pasaron de la raya. Y ese momento está dentro de sus inicios en Afganistán y Abu Ghraib. Todo forma parte de la misma trayectoria durante la que fueron endureciendo el trato y el nivel de sadismo. Eran guardias normales y corrientes que estaban expuestos a las técnicas que usaban los soldados de inteligencia militar. Y estaban tan influenciados que incluso creían que tenían el derecho de abusar de los presos y celebrar tal abuso sacándoles fotografías. Te preguntas hasta dónde habrían sido capaces de llegar si el escándalo de Abu Ghraib no hubiera salido a la luz pública. Y la responsabilidad de los abusos que se cometieron en esa cárcel cayó sobre la cadena militar de mando y sobre la administración de Bush. El objetivo de los interrogatorios es reducir el número de enemigos que tenemos. Si los otros países nos ven utilizar métodos que impliquen la fuerza bruta, aumentaremos el número de enemigos. Abu Ghraib será como un medio propagandístico para reclutar a las futuras generaciones de Al-Qaeda. Entre todas las pruebas que apuntaban hacia la existencia de un mercado negro de piezas de armas nucleares, los expertos en inteligencia esperan que los nuevos enemigos de los Estados Unidos se hagan oír en breve. El 9 de septiembre, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos se enfrentó a su peor pesadilla, un ataque aún más devastador a los civiles estadounidenses. En algún momento cogeremos a alguien en los Estados Unidos que esté relacionado con lo que nosotros entendemos como ataque con armas de destrucción masiva. Nuestro gobierno es responsable de todos nosotros y tiene que conseguir información para evitar tales ataques. Seguramente, el arma más importante en la guerra contra el terrorismo sea la información, porque los terroristas no operan de forma directa. Los interrogatorios son cruciales para la guerra contra el terrorismo. En cambio, los satélites, las escuchas secretas y las antenas parabólicas son útiles hasta cierto punto, pero jamás podrán dar información sobre las intenciones de una organización como Al-Qaeda. La guerra contra el terrorismo quizás obliga a los interrogadores a usar métodos más agresivos. Si no acatas la Convención de Ginebra, quizás acabes perdiendo la moralidad, pero seguramente consigas muchísima información. Se trata de hasta dónde estás dispuesto a llegar. Vamos a usar unas cuantas técnicas. Se crea un debate sobre dónde está el límite y sobre qué define palabras como coacción o tortura. Jamás hay que perder el control de la situación. ¿Soy un defensor de la tortura? Claro que no. Pero la coacción no tiene por qué ser sinónimo de tortura. Estamos dudando de nuestros hombres por haber hecho unas cuantas bromas fraternales. Se le puede llamar tortura, pero hay diferencias. Creo que es una apelación al buen juicio. Es evidente que por un lado tenemos la tortura física y las mutilaciones, pero por el otro lado tenemos algo relativamente benigno como el hecho de mantener a alguien despierto durante un largo periodo de tiempo. La privación del sueño, ser borde con los presos o lanzarles contra una pared no es tortura. La tortura es arrancarles la piel, cortarles la garganta, arrancarles los ojos, los dientes o las uñas. Y nuestro enemigo hace todo eso, pero nosotros no. Nosotros no lo necesitamos. Pero lo que no se puede hacer es sentarse como Mickey Mouse y el Pato Donald y dar la bienvenida a los presos al reino mágico, tal y como se está haciendo actualmente. Es ridículo. Creo que cualquier persona mínimamente sensible ve que mantener a alguien despierto durante muchas horas no es lo mismo que arrancarle los ojos. Pero todo va relacionado, y no hay ningún modo de separar claramente una cosa de la otra. Es un juego sucio y cada vez será más sucio. Muchos estadounidenses tendrán que morir porque aún no estamos jugando en serio. Quizás algún día los Estados Unidos tengan un objetivo muy valioso sentado en la silla de interrogatorios, y entonces deberán enfrentarse a un dilema que no solo amenaza a las vidas de sus ciudadanos, sino que también amenaza a los cimientos de su moralidad y sus principios. En cuanto entras, el reloj empieza a hacer tic-tac. Imaginaos que va a haber un ataque inminente. Ese hombre es un jugador y el interrogador cree que posee información. Ahora ya estamos hablando a otro nivel, ¿verdad? ¿Cuánto es demasiado? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para conseguir información? Creo que la pregunta ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Es la pregunta más complicada de toda la guerra contra el terrorismo. Quizás lo correcto sea mantener la ética, pero eso tiene un precio. ¿Hay una vida estadounidense en juego? Bueno, entonces podemos subir un poco la apuesta, ¿no?
La decisión de hasta dónde llegar depende de la conciencia de cada interrogador. En una situación en la que se está interrogando a un preso que tiene información importante sobre un ataque inminente que podría acabar con la vida de muchas personas, entendería que el interrogador dejara a un lado ciertas preocupaciones morales con tal de sacarle la información. Si tuviésemos ese tipo de preso y no consiguiéramos extraerle información y al cabo de unos cuantos días hubiese un ataque que matase a cientos o miles de personas en los Estados Unidos, todo el mundo se giraría y nos diría: ¿por qué no nos protegéis? ¿Por qué habéis fallado? Dejar de usar ciertos métodos tiene sus consecuencias, pero creo que deberían permitir los juegos mentales y los engaños. Creo que, como estadounidenses, no deberíamos recurrir a la coacción física por varios motivos, ya que debemos ser fieles a nuestros principios. Debemos respetar nuestros valores. Si luchamos contra el terrorismo usando los métodos de los terroristas, ¿qué habremos conseguido? La solución es prohibir el uso de cualquier coacción o tortura. Pero en ciertas circunstancias, el interrogador se enfrenta a un gran dilema moral. ¿Qué hace si se encuentra con un hombre que posee información que podría salvar muchas vidas? Si obedece la ley, puede que la consecuencia sea la muerte de mucha gente inocente, o puede asumir la responsabilidad de violar la ley y, como consecuencia, enfrentarse a un proceso judicial y a una pena por haber violado la ley. Entonces pienso, estos son los hechos que tengo a mi disposición, esta es mi opinión, creo que esto es lo que debemos hacer. No pueden recurrir a la necesidad como modo de defensa y que sea el juez quien decida si era razonable violar la ley para evitar una catástrofe. La verdad es que ha habido una violación de la ley y esos hombres no tienen ninguna licencia que les permita abusar de la gente con el objetivo de evitar una catástrofe. Debes aceptar las consecuencias de tus actos. Si vas a romper tu pacto con el ejército y con el pueblo estadounidense, será mejor que tengas un buen motivo para hacerlo. Es muy importante colocar esa responsabilidad sobre la espalda de los interrogadores. Si escogen violar la ley y usar técnicas de coacción, deberán tener una buena excusa para hacerlo. Esa excusa deberá ser lo bastante buena como para que justifique sus actos y no acaben echando su carrera por la borda. O peor aún, acaben en la cárcel por haber violado la ley. Creo que es el único modo de controlarlo y creo que es el modo adecuado de tratar el problema. Independientemente de la decisión del interrogador, hay una gran parte de la historia que el pueblo estadounidense nunca sabrá. La guerra contra el terrorismo es una guerra de información. Así que creo que a largo plazo, lo más adecuado es esconderse del ojo público. Lo mejor en las operaciones antiterroristas es operar por debajo del radar. Así, si consigues el objetivo, no sale a la luz. A medida que vaya pasando el tiempo, se irá mejorando el modo de tratar a las personas que se capturan. Y sobre todo se mejorará la manera de manipular la información pública sobre los arrestos. Es evidente que la falta de información es tan valiosa como la información siempre y cuando se sepa tratar. Tenemos que hacer todo lo posible para estimular su ignorancia y actuar en base a ello. En la guerra psicológica, el impacto de las operaciones informativas suele ser muy profundo. Los chicos malos prestan mucha atención a la actualidad. Controlaremos todos los aspectos del arresto de sospechosos y del interrogatorio. Desde cómo tratar a esa persona que tenemos bajo custodia hasta qué tipo de información queremos hacer pública. Quizá hacer pública cierta información nos dé algo de ventaja, porque podemos desvelar algún hecho o crear un escenario. De forma inevitable. Quizás nos interese hacer publicidad sobre el arresto de alguien que en realidad no ha sido arrestado. En otras palabras, hay que manipular un poco el campo de juego. En la guerra contra el terrorismo no hay reglas. ¿Qué insensato establecería unas reglas? ¿Normas? ¿Tenemos que luchar contra el terrorismo con reglas? Es una contradicción. Lo más importante es que estamos trabajando sobre un campo de batalla totalmente distinto al que la población conoce.
Ganar la guerra contra el terrorismo significa interrogatorios y procesos de captura. Ese es el único modo. No la ganaremos en el campo de batalla, como en Irak, sino participando en unos escenarios completamente diferentes y repartidos por todo el mundo. Los estadounidenses tienen que entender lo siguiente. Si quieres respuestas y envías a soldados estadounidenses a conseguirlas, bueno, quizás no te guste saber cómo las han conseguido. Porque no es un juego limpio, es un mundo sucio. Estamos luchando contra terroristas y no hay reglas. Diría que la gente que hemos capturado o aquellos que capturaremos en el futuro se temen lo peor de nosotros. Y eso es bueno. El terrorismo es un negocio muy sucio y no se detendrá hasta que no les demostremos que no vale la pena. No hay nada de malo en ser fiel a la moralidad de cada uno y en rechazar el uso de tácticas de coacción para interrogar a alguien. Pero si te enfrentas a un preso silencioso, si estás con un sospechoso que no habla, su silencio se paga con sangre.